Imaginen este momento. Un silencio profundo se rompe en el mundo espiritual. En un rincón oculto del universo, el arcángel Miguel se enfrenta cara a cara con Satanás, el enemigo de Dios. Ambos están ante el cuerpo de Moisés, el gran líder de Israel. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría hacer que el príncipe del mal intentara reclamar el cuerpo de un profeta? Mira los que dice la Biblia, en Judá capítulo 1 verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». ¿Qué significa realmente esta escena? Hoy, vamos a desentrañar las razones ocultas detrás de esta confrontación. ¿Por qué Satanás tenía interés en el cuerpo de Moisés? ¿Qué nos revela este evento sobre la guerra espiritual en nuestras propias vidas? Prepárate para un viaje hacia los misterios del mundo espiritual. Exploraremos cada detalle de esta historia, desde el papel de Miguel, la autoridad de Dios, hasta las lecciones que podemos aprender sobre la protección divina. Descubramos juntos cómo este enfrentamiento es un recordatorio de la constante lucha entre el bien y el mal, y cómo nuestra fe nos arma en esta batalla. Si te has preguntado alguna vez por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés, quédate hasta el final y descubramos las respuestas juntos. Comenzamos. 1. La vida y obra de Moisés. Moisés es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento. Desde su infancia, fue apartado para un propósito especial. Criado en el palacio de Egipto, luego se convirtió en el libertador del pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud y guiándolos a través del desierto. Su vida es testimonio de un profundo compromiso con Dios, y es conocido como el legislador que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 20. Relación única con Dios. En Números 12, 8, Dios mismo dice que habló con Moisés, cara a cara, algo sin igual en el contexto bíblico. Moisés tenía una cercanía espiritual especial, que lo convirtió en un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. La muerte misteriosa de Moisés. Moisés muere a los 120 años, en una situación particular. La Biblia nos dice en Deuteronomio 34, 5-6, que él murió en la tierra de Moab, y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido. Este acto de Dios de ocultar el lugar del sepulcro es único y hace de la muerte de Moisés un misterio. 2. La importancia del cuerpo de Moisés. La posibilidad de la idolatría. Moisés era un personaje tan venerado por el pueblo que había un riesgo real de que su cuerpo o su tumba se convirtieran en objetos de culto. En la cultura hebrea, las tumbas de personajes importantes a menudo se convertían en lugares de peregrinación, lo cual podía haber llevado al pueblo a idolatrar a Moisés, desviándose de la adoración a Dios. Satanás pudo haber querido aprovechar esto para inducir al pueblo a caer en la idolatría. Ejemplos de idolatría en Israel. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel tuvo repetidas caídas en idolatría. Incluso construyeron el becerro de oro, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Éxodo 32. Es razonable pensar que Satanás buscaba explotar esta debilidad del pueblo para crear una distracción espiritual y dirigir su devoción hacia Moisés en lugar de a Dios. Moisés como líder espiritual. Moisés no era solo un líder político o militar, sino un guía espiritual. Su vida era un testimonio de fidelidad a Dios, y Satanás pudo haber querido usar su cuerpo como un símbolo de manipulación espiritual, desviando el propósito sagrado que Dios había establecido. 3. La lucha entre el arcángel Miguel y Satanás. Miguel como defensor del pueblo de Dios. En Daniel 12, 1, Miguel es descrito como el príncipe que se levanta a favor de los hijos del pueblo de Dios. Su función principal es la defensa de la justicia divina y la protección del pueblo. En esta ocasión, Miguel fue enviado específicamente a luchar contra Satanás para preservar el plan de Dios en la muerte de Moisés. La autoridad y humildad de Miguel. En lugar de enfrentarse a Satanás con una maldición, Miguel simplemente dice: «El Señor te reprenda». Esto revela que incluso un arcángel tan poderoso depende de la autoridad de Dios para confrontar al diablo. Este acto muestra una gran lección de humildad y reverencia hacia el poder divino.
Satanás como acusador. La Biblia describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, en Apocalipsis 12 y 10. Su naturaleza es de enfrentamiento y desafío a los propósitos de Dios. En este contexto, Satanás se presenta como un enemigo directo del plan divino, intentando frustrar la voluntad de Dios, incluso después de la muerte de Moisés. 4. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Interferencia en el plan de Dios. Desde el principio, Satanás ha buscado interferir en los propósitos de Dios. Su intento de apoderarse del cuerpo de Moisés parece ser un esfuerzo por frustrar el plan de Dios, o, al menos, de desviar la atención del pueblo. Satanás pudo haber intentado causar confusión y división entre los israelitas, cuestionando el mandato divino de seguir a Josué, el sucesor de Moisés. Simbolismo de rebelión. Satanás ha utilizado en varias ocasiones símbolos o elementos sagrados para sembrar rebelión. Si hubiera logrado obtener el cuerpo de Moisés, Satanás pudo haber creado un punto de conflicto en el corazón del pueblo de Israel, promoviendo la rebelión contra Dios al enfocar la adoración en un ser humano en lugar de en el Creador. La naturaleza de la guerra espiritual. Este evento de disputa espiritual es un reflejo de la guerra continua entre las fuerzas del bien y del mal. Satanás buscaba apropiarse de algo sagrado y representativo de la autoridad de Dios. Esta lucha nos muestra que incluso el más pequeño detalle del plan de Dios es protegido en medio de una lucha espiritual constante. 5. Enseñanza y moraleja espiritual. La humildad de Miguel ante el poder de Dios. La respuesta de Miguel, el Señor te reprenda, revela una profunda verdad espiritual. Aunque Miguel es un ser poderoso, no depende de su propia fuerza para confrontar a Satanás. En cambio, se somete a la autoridad de Dios. Esto es una enseñanza para todos los creyentes. Frente a los desafíos espirituales, la confianza debe estar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Dios protege su propósito. La intervención de Miguel para proteger el cuerpo de Moisés es una clara muestra de la soberanía de Dios. Aunque Satanás intentó interferir, Dios tenía un propósito y no permitió que fuera frustrado. De igual forma, Dios sigue protegiendo su plan en la vida de cada creyente. El riesgo de idolatrar a líderes espirituales. El hecho de que Dios enterrara el cuerpo de Moisés en un lugar desconocido nos advierte del peligro de idolatrar a personas, sin importar cuán piadosas sean. Solo Dios merece adoración y devoción absoluta. Esta enseñanza es particularmente relevante en un mundo donde muchas veces las figuras religiosas se convierten en objetos de veneración. Conclusión. Reflexión final. A través de este misterio, la Biblia revela no solo la seriedad de la guerra espiritual, sino la importancia de mantener el enfoque en Dios y no en lo creado. Satanás constantemente busca desviar a los creyentes del camino. Mensaje de esperanza y protección. Así como Dios envió a Miguel para proteger el cuerpo de Moisés, Él sigue enviando su protección sobre sus hijos, defendiendo y preservando su plan. Llamado a la acción. Invitar a la audiencia a mantenerse alertas y firmes en su fe, confiando siempre en el poder y la soberanía de Dios frente a las adversidades espirituales. Si este contenido te ha tocado, te invito a reflexionar sobre la batalla espiritual en tu propia vida. La lucha entre el bien y el mal es real, pero la victoria final ya ha sido ganada por nuestro Salvador. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir explorando juntos los misterios de la fe. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.